Y continuamos con nuestro temario de eclesiología, tema 4. Seguimos avanzando y profundizando y conociendo cada día más un poco acerca de nuestra iglesia. Para dar inicio nos abandonamos entonces en Dios, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Le pedimos a Dios para que nos envíe su Santo Espíritu, para que nos siga iluminando, acompañando, guiando, y que nos ayude a entender cada día más los designios de ese amor divino que Dios ha tenido con toda la humanidad. Lo pedimos en nombre de nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Nos preparamos entonces para el tema número 4, Iglesia, pueblo de Dios. Esto es algo que nos va a ayudar a entender un poquitico más el por qué somos iglesia, pueblo de Dios. Quizás es un concepto que hemos escuchado muchas veces, pero no lo hemos degustado por partes. Cuando hablamos de una iglesia, pueblo de Dios, significa que pertenecemos a un proyecto que Dios ha tenido con nosotros desde siempre y para siempre. Ese proyecto se llama salvación. Dios quiere que ustedes y yo nos salvemos. ¿Desde cuándo quiere Dios eso? Desde toda la eternidad. Dios crea al hombre a su imagen y a su semejanza. En medio de esta creación, para hablar acerca del proyecto de Dios, tenemos que tener conscientes algo, que Dios elige a un pueblo, Israel. No es exclusivista, no vamos a decir excluyó a los unos para escoger a este, no, ni es excluyente, no, ¿por qué Israel? Y es la interrogante que todavía escuchamos hoy, ¿por qué Israel? ¿Por qué no otro pueblo? ¿Por qué Israel? Si en Israel vivían en guerra, si en Israel vivían en esto, si Israel en ese tiempo era un pueblo, ya va. Vamos a sacar todos esos conceptos que tenemos y vamos a entender algo. Es Israel porque Dios quiere. Eso no significa que los otros pueblos no sean de Dios. Ya va. Dios crea la humanidad, crea a la humanidad a su imagen y semejanza, escoge un pueblito. ¿Cómo se llama el pueblito? Israel. ¿Por qué? Porque Dios quiere, no porque los demás no pertenezcan a Dios. Sí, toda la humanidad es pueblo de Dios. Pero eso es lo que vamos a tratar de explicar. Dentro de este proyecto de Dios, con todos estos seres humanos que Dios ha creado a su imagen y semejanza, los crea para compartir su vida, no la nuestra, la de Él. Nos regala algo que se llama libertad, pero esta libertad ha llevado al pueblo a alejarse de Dios. Sí, lamentándolo mucho, alejarse de Dios. Dios crea la humanidad se alejó de Dios. Escoge a Israel, un pueblo pequeñito, para recordarle nuevamente que todos estamos llamados para alcanzar la salvación. Israel no es escogido por mérito, se lo merecían. Un pueblo perfecto, no tenían fallas, no tenían errores, todo lo hacían bien. Por ser una etnia, una sola raza, una sola cultura. No es escogido ni por sus méritos, ni por pueblo perfecto, ni por ser una etnia. No. Es una elección libre de Dios dentro de la historia, pero esta historia no la vamos a ver desde el punto de vista de la cronología, es decir, en un tiempo X determinado. No, hay que verlo desde el punto de vista de la teología. Dios elige a Israel. Desde el punto de vista teológico, vemos que Israel cambia su identidad. ¿En qué sentido? Ya es el pueblo escogido por Dios. Esa es la identidad nueva en Israel. Esta elección libre de Dios, ustedes y yo lo conocemos con un término más bonito todavía, que se llama vocación, que va a estar siempre acompañada de una tarea. En este caso no es una, son tres. ¿Cuál es la tarea de Israel? Ser sacramento, ese encuentro con Dios. Alianza, yo seré para ellos un pueblo, ellos serán para mí su Dios. Y van a tener una tarea,
mediadora. Israel tiene que mediar entre el resto de humanidad con Dios. Tiene una finalidad: ser signo para los demás pueblos, que todos los pueblos lo vean y digan: este es el pueblo que tiene a Dios. Y cuando leemos el Antiguo Testamento, cuando estaban en medio de todos esos combates y de todas esas batallas, recordemos aquellas frases bíblicas que decían: allá viene el Dios, el pueblo de Israel, que tienen a un Dios poderosísimo. Es decir, ya eran un signo para los demás pueblos. Existe para el proyecto de Dios. Israel existe para el proyecto de Dios. Razones porque Dios quiso. ¿Cuál es este proyecto? Anunciar la salvación, recordarle a todo el mundo que estamos llamados a alcanzar la salvación. Israel es un espacio de encuentro y comunicación. Ese encuentro para sentir nuevamente la reconciliación de Dios con nosotros, para unirnos. ¿A quiénes? A todos los pueblos. Israel, Antiguo Testamento. Seguimos con Israel, pero ya vámonos a esa alianza individual. ¿De dónde comienza? ¿De dónde se agarra Diosito? Dios crea a Adán y Eva, cometen pecados, son expulsados del paraíso, pero de ahí para allá comienza el plan de salvación por Dios. ¿Por qué Adán y Eva no eran mediadores? Porque estaban en el paraíso, no necesitaban a nadie, a un tercero, para que me permita hablar con Dios. No, ellos hablaban con Dios. Pero Dios, en medio de estas circunstancias, de lo que pasó con Adán y Eva, historia que ya sabemos, escoge a alguien, a Abraham, para ser mediador de muchedumbre, pero comienza primero como una alianza individual, es decir, con él nada más, pero esta alianza se va extendiendo con la colectividad, se vuelve ya una alianza colectiva para todas esas personas que estaban ahí alrededor de Abraham. La alianza se sella o se centra en el monte Sinaí, cuando es Dios quien habla con Abraham, le coloca las condiciones, los requisitos para pertenecer a este pueblo santo de Dios, para sentirse acompañado siempre con Dios. Y esa identidad se va extendiendo a las demás naciones. Si ustedes quieren pertenecer al pueblo santo con Dios, tienen que cumplir estos y estos requisitos. Y la gente estaba dispuesta. Este pueblo de Dios venía a hacer esta asamblea. Entendamos asamblea como el pueblo convocado por Dios. Todos han sido convocados por Dios. Abraham lo que hace es mediar. En nombre de Dios, yo les recuerdo que tienen que alcanzar la salvación. ¿Cómo? Esta es la condición, este es el camino. En la iglesia naciente, cuando hablamos de iglesia naciente, nos ubicamos en tiempo de Cristo. Esta iglesia naciente ya tenía conciencia de ser herederos de esa vocación del pueblo de Dios. Yo estoy consciente que todo el Antiguo Testamento es Dios quien se le presenta a los hombres, es Dios quien llama a los hombres para formar un pueblo, el pueblo de Dios. Jesús invita a recuperar, aunque ya tenían la conciencia, pero invita a recuperar la fidelidad. Yo quiero alcanzar la salvación, yo busco a este Dios, pero también estoy con otro. Entonces, Cristo viene a que nos pellizquemos, es decir, ¿soy fiel a esta vocación inicial o no lo soy? ¿Creo solamente en este Dios o creo en este Dios y en cualquier otro Dios que me presente? Ciertamente, Jesús viene con un mensaje que es rechazado por los judíos. Ellos no entendían que el Antiguo Testamento era la preparación para la iglesia, es decir, esta iglesia naciente con Cristo. Ellos no entendían eso. El nuevo pueblo de Dios hay que diferenciarlo de la asamblea de los judíos, porque los judíos simplemente se sentían asamblea cuando estaban en el culto. Salían del culto, ya no somos asamblea. Este nuevo pueblo sigue siendo asamblea, sigue siendo iglesia, aún fuera de la asamblea.
Es decir, no estamos reunidos haciendo el culto, seguiremos siendo asamblea. Este nuevo pueblo de Dios es reconciliada por la cruz de Cristo y la efusión del Espíritu Santo, una nueva experiencia de reconciliación. Si Cristo no hubiese muerto y no hubiese resucitado, vana sería nuestra fe. Nos lo recuerda a nosotros San Pablo. Este nuevo pueblo, conocido también como iglesia, surge gracias a la virtud de Jesús. ¿Cómo? Él lo adquirió por medio de su sangre. La antigua alianza era la sangre del Cordero. La nueva alianza, la sangre de Cristo derramada en la cruz. Para diferenciar un poco la iglesia de Cristo de los judíos, San Pablo hace muy buenas distinciones. Israel de Dios, iglesia de Cristo. No es que estén separados, no, son lo mismo, pero es para diferenciar las asambleas de los judíos. También habla acerca de la iglesia de Dios de los que pertenecen en Cristo Jesús. Somos iglesia, hemos sido convocados por Dios, pero llegó el momento de sentir esta convocatoria, este llamado en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Este nuevo pueblo de Dios tiene una triple identidad. Aquí vamos a entender esta triple identidad. 1. La asamblea concreta de culto. Les dejo las citas bíblicas para que las busquen y entiendan un poquitico más. La asamblea concreta de culto, cuando me reúno a celebrar la liturgia. El nuevo pueblo de Dios, de un lugar o de una ciudad. No solamente me reúno para celebrar el culto, sino que formo mi comunidad dentro de un lugar en específico o una ciudad en específica o un pueblito o una aldea. Y la identidad de la iglesia universal. Si vamos de más a menos, entonces vendríamos a hablar de una iglesia universal, una iglesia comunitaria y una asamblea como tal, que más adelante les voy a explicar algo, o les vamos a dejar algo. Entendamos iglesia como también la llamamos parroquia o paroiquia, ese es el término. Somos parroquia porque pertenecemos o estamos residenciados en un lugar y encarnado en él. La parroquia, sí, la iglesia, pertenece a un lugar en específico y está encarnada en ese lugar específico, pero siempre será extranjera y peregrina. ¿Por qué extranjera y peregrina? Porque es una iglesia que viene de afuera, pero que se hace presente aquí, en medio de nuestra comunidad. Es mi iglesia, pero es una iglesia extranjera a la cual yo pertenezco. No tiene ninguna identificación con el lugar o con la gente. Que luego se va culturizando es otra cosa. Esta iglesia es el pueblo de Dios que aporta continuidad, discontinuidad. Es un plan, un proyecto por parte de Dios que quizás llega a un punto donde uno dice, aquí rompe la continuación, pero continúa. Sí, es Dios quien nos llama, es Dios quien nos convoca, es Cristo quien llega, vuelve y nos llama, pero si hay ciertos cambios con los judíos, con la iglesia de Cristo, hay ciertos cambios. Uno de los que hemos escuchado aquí es el del simple y el mero culto. Soy parroquia, soy asamblea mientras estoy en el culto. Salgo del culto, dejo de ser iglesia, dejo de pertenecer a... No, con Cristo eso continúa dentro y fuera del culto. Aporta una dimensión trinitaria, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dimensión comunitaria de fe cristiana, formamos comunidad. Así como Cristo llama a dos y forma su comunidad, nosotros también formamos y pertenecemos a una comunidad dentro de nuestra parroquia. Está inmersa en toda la historia. Dimensión escatológica ecuménica, el ya, pero todavía no. Ya es el momento de buscarlo, pero todavía no nos vamos a encontrar con él. ¿Quiénes? Todos. Es una llamada a todos.
Tenemos también ciertas interpretaciones que no son muy nuestras acerca de iglesia o de pueblo de Dios. Una de las tantas, cuando decimos pertenezco al pueblo de Dios es porque tengo el privilegio de Dios. No, Dios nos llama a todos por igual. Pertenecemos a este pueblo de Dios para ser mediadores en medio de la política. Tampoco. Somos una sola nación, menos. Esas son malas interpretaciones. El pueblo de Dios cuenta con la lógica social, pero se olvidan del llamado de Dios. No, la iglesia no es una ruptura. No, señores. Está insertada en la historia. Sí, desde su origen hasta hoy vemos esa continuidad, descontinuidad de ser pueblo llamado por Dios. La tarea, para entender un poquitico más lo que hablamos acerca de lo universal a lo particular. La cabeza de la iglesia hoy, si no lo sabían, se los digo, aunque se los refresco o se los recuerdo, la cabeza de la iglesia hoy es el Papa Francisco. De ahí para acá, ustedes y yo tenemos un representante. Si nos vamos por la Conferencia Episcopal Colombiana, la tarea es investigar quiénes son los miembros de la conferencia. Bueno, luego avanzamos un poquitico más. Si pertenecemos a una arquidiócesis, ¿quién es el que está al frente de la arquidiócesis? Siempre hay un obispo. Ahí le doy el dato, les adelanto algo. Si tiene auxiliares, también vamos a colocar los auxiliares. Si la arquidiócesis tiene diócesis sufragáneas, vamos a escribirlas. Si pertenezco a una diócesis, ¿quién es el que está al frente de la diócesis? Si la diócesis mía es sufragánea a una arquidiócesis, vamos a escribir somos sufragáneos a. Parroquia, a la parroquia a la que pertenezco, cada uno de nosotros, y a la que yo pertenezco, ¿quién es el párroco? Y si hay vicario, también colocar el nombre del vicario. Si no lo hay, pues no se escribe. Y grupo parroquial al que pertenezco. Esa es la tareita, sencillita, sencillita, sencillita. Y si podemos investigar y leer las citas bíblicas que vimos, mejor todavía, para entendernos un poquitico más. Le pedimos entonces a Dios que sea Él quien nos siga ayudando a entender un poquitico más acerca de nuestra iglesia. Dios les bendiga.